una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 4 minutos. Muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Matices de hoy, miércoles 6 de mayo. Se cumplen 2 meses exactos desde que se registró el primer caso de COVID en Costa Rica y por supuesto que se nos ha marcado por una situación que es inesperada, por supuesto, pero que requiere nuestras mejores respuestas. Hoy, miércoles, como las últimas 5 semanas, tenemos un foro con diputados a quienes les quiero agradecer porque hoy justamente les tomó el foro en medio... les tomó el foro justamente en medio plenario. Y yo pensé en algún momento que íbamos a tener que suspender el foro. Sin embargo, por iniciativa de ellos, y yo se les agradezco muchísimo, le plantearon a la Oficina de Protocolo de la Asamblea Legislativa habilitar una sala para poder comunicarse con nosotros, y yo los disculparé, por supuesto, apenas tengan que hacer uso de la palabra. Están analizando el informe del presidente de la República. Le voy a pedir a los compañeros de Canal 2, primero que me dejen entrar a la reunión, que yo ya mandé la solicitud, porque hoy necesito, gracias, Emanuel, y segundo, que me pongas por favor en pantalla quienes están listos conmigo. Ahí están las 2 diputadas y los 2 diputados que siempre me acompañan entonces los miércoles, agradeciéndoles por supuesto su atención y su participación. Don Víctor Morales Mora, permítame yo apagar mi audio aquí. Vamos a ver. Ahora sí. Bueno, ya yo veo a ver qué es lo que le pasa a mi computadora, pero don Víctor Morales, ¿qué tal, don Víctor? Bienvenido. Muy buenas tardes, Randall y colegas y a las personas que nos escuchan. Aquí con mucho gusto, como todos los miércoles. Muchas gracias, don Víctor, por estar con nosotros. También está doña Ivonne Acuña, diputada independiente. Doña Ivonne, bienvenida, ¿cómo le va? Hola, un saludo a todos los que escuchan a través de esta señal. Un saludo para vos, Randall, también a mis compañeros que estamos aquí casi que en reunión, así que hay que portarse bien porque estamos muy cerca. Entonces, si nos damos muy duro, creo que no nos va a ir muy bien. Seguramente tendré cuidado de mantenerles la distancia hoy. Doña Karine Niño, subjefa de Fracción de Liberación Nacional. Doña Karine, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices. Hola, ¿cómo está, don Randall? Qué placer escucharlo y verlo aquí a través de esta forma digital de poder compartir, y saludos para todos los que nos están escuchando y también los que nos están viendo. Es un honor de verdad poder estar una semana más en Matices, llevando la información a los costarricenses de lo que vivimos como diputados y cuál es nuestro trabajo y cuál es la función que estamos haciendo en los diferentes proyectos. Muchas gracias de verdad por estar conmigo, y a don Erwin Macís del Partido Unidad Social Cristiana. Don Erwin, bienvenido, ¿qué tal? Hola a todos, espero que estén muy bien. Un cordial saludo, compañeros, y Randall también, y muchas gracias por el espacio y para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, y gracias a Cherita que me acaba de traer el café aquí a la cabina. No sé si alguno de ustedes está tomando café, si no, salud, por supuesto, no. Don Erwin sí. Agua, doña Ivonne. Agua, doña Karine. Don Víctor quedó en seco hoy. Pero bueno, voy a conseguir un cafecito. Bueno, dice Cherita que ella le lleva de aquí al Museo de los Niños, en el Auditorio Nacional, que le lleva café. Pero bueno, a diferencia de como los presenté, las circunstancias me hacen dejar a don Víctor, que es de la fracción oficialista, de último, porque por supuesto primero quiero escuchar sus reacciones. El otro día los entrevisté a todos, de hecho, excepto a don Víctor, sobre el discurso del presidente de la República, el informe de labores. Sin embargo, y así que sé cómo piensan, por lo menos en arranque. Sin embargo, a mí lo que me preocupa son los alcances de sus opiniones, en el sentido de que, por ejemplo, don Erwin el lunes me decía: Randall, yo no vuelvo a votar ningún préstamo hasta que esté esto listo. Es decir, cómo repercutió el incumplimiento claro que hizo el presidente de la República sobre sus propias reglas, porque él era el que había señalado que iba a hacer el anuncio de planes concretos. Entonces, cómo influye
ese incumplimiento del presidente en el informe del pasado lunes, don Erwin, en su actitud respecto a la agenda legislativa. Don Erwin. Sí, bueno, es muy complicado y además me llena de muchísima preocupación. Así lo manifesté ese día, porque realmente había una expectativa que no se llenó, y la expectativa iba más allá, digamos, de un discurso un poco romántico. Queríamos ver la hoja de ruta, la hoja económica de ruta, la hoja de reactivación económica, la hoja que nos permite como costarricenses poder tomar decisiones y que nos permite como diputados del Congreso de la República poder tomar decisiones. Y creo que eso no se dio. Es bastante grave y bastante delicado. Incluso enterarnos de que, por ejemplo, el día de mañana se vaya a estar hablando de la propuesta para rescatar la caja, es decir, 2 o 3 días después, pudiendo haberlo hecho en el seno de la Asamblea Legislativa, con todos los diputados de la República, pero además con todos los costarricenses escuchando. Eso no está bien hecho. Me parece que incluso es una falta de respeto para con el primer poder de la República, en un momento en el cual la confianza es la palabra más importante, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, que ahora tendrá, supongo yo, el gobierno una misión muy grande para volver a establecer puentes con todas las fracciones y con todos los diputados de cara a lo que viene. Sí, a mí esta semana, después del lunes, incluso ayer, cuando seguía hablando de este tema, me decían, Randall, qué necio, ¿verdad? Que, digamos, lo que le gusta es crucificar al presidente de que incumplió. Sin embargo, yo creo que hay que ver un poco más allá de lo que yo pueda sentir por la expectativa que tenía, sino de las repercusiones políticas que este tema tiene. Parte fundamental, como lo decía don Erwin, en la lucha contra el COVID-19 es la confianza entre los diferentes sectores, que claramente se rompió desde hace mucho tiempo, pero que se viene construyendo poco a poco una vez que enfrentamos este reto. Y me hicieron una pregunta que era clave, Randall, ¿cuál es la regla suya para medir si el discurso del presidente fue bueno o malo? Es una apreciación muy subjetiva. Bueno, resulta que no. En esta oportunidad la regla no las brindó el propio presidente, cuando anunció que el 27 de abril iba a dar las medidas sanitarias y que el 4 de mayo iba a brindar las medidas económicas. Es decir, él puso la regla sobre la cual fue medido. Y si nos vamos a los hechos, y yo pregunto, bueno, ¿el presidente cumplió con lo que dijo? No, no lo cumplió porque no dio ningún aspecto. ¿Qué influencia tendrá eso en la agenda legislativa, doña Ivonne, según su criterio? Porque usted fue muy dura a la hora, además, de reaccionar al discurso del presidente Alvarado. Sí, creo que usted es muy atinado en relación a las consecuencias que da el discurso del señor presidente a esta Asamblea Legislativa. En función de que se ha sido... Doña Ivonne, perdón, por respeto, es que algo pasó porque todos nos estamos tocando el oído porque se nos metió un feedback a todos y para poderla escuchar bien. No sé qué fue, alguien activó ahí, yo sé que están cerca. Vamos a ver. Ok. ¿A cuánto están doña usted y doña Karine? A lo establecido por el Ministerio de Salud. A 1,80 m. Sí, yo creo que es eso, es que se está alimentando y es que realmente para poder aprovechar los criterios de todos, por supuesto, ojalá suene bien. Ahí lo silenció doña Karine. Sí. Doña Ivonne, ¿me puede hablar otra vez? Sí, ¿me escuchas bien? Ahora sí, la escucho muy bien, adelante. Yo creo que ya. Ahorita nos organizamos. Adelante, más bien, muchas gracias. Ya, le decía que definitivamente lo que el mandatario vino a hacer aquí el viernes, yo lo calificaría de casi una burla a la Asamblea Legislativa de los costarricenses en función de lo que se trata la rendición de cuentas. Es decir, lo primero que quiero aclarar, y es parte de lo que voy a decir ahora en mi control político, es que la rendición de cuentas es un mandato constitucional, incluye 2 partes. Una, pues dar cuentas de lo que ha pasado en el año anterior, de lo que ha sucedido, de lo que ha hecho, de lo que no ha hecho, pero la segunda es proponer a la Asamblea Legislativa, presentarle a la Asamblea Legislativa una propuesta o una serie de medidas en función de lo que viene. Y en ambos casos, esta diputada considera que el presidente de la República faltó
a ese mandato constitucional. ¿Por qué? Número uno, viene a darnos una rendición de cuentas que en su mayor parte, por no decir casi toda, se refiere al último mes y medio de su gestión en relación al COVID, dejando por fuera los altos índices de desempleo que ya estábamos enfrentando antes del COVID, históricos índices de desempleo, además dejando por fuera su atrevida intención de violentar nuestra constitución política a través de la creación de la UPAD, y que tengo que decir que actualmente está en el Ministerio Público. Él está como sospechoso, está siendo investigado, y además eso causó algo histórico en Costa Rica, y fue el allanamiento de Casa Presidencial. ¿Por qué el presidente no viene a explicarle a los costarricenses los altos índices de desempleo, además el no alcance de la meta que se había puesto del 6% de déficit fiscal, y estábamos por encima, ya alcanzando un 7% antes del COVID? Todo eso estoy hablando antes del COVID, porque yo entiendo que hay un antes y un después, pero él centró su discurso en hablarnos de unas medidas que llevó a cabo el Ejecutivo, que tengo que decir que es en respuesta a la institucionalidad del país. Es decir, Costa Rica responde de esa forma, nuestra Caja Costarricense de Seguro Social responde de esa forma, porque por décadas se ha construido la institucionalidad que tenía que responder de esa manera. Y está bien, aplaudimos y seguiremos aplaudiendo la labor que están haciendo las personas desde el sector de salud, todos los doctores, todas las enfermeras, poniendo su vida una y otra vez en la fila de frente para defender a los costarricenses, pero de eso no se trataba esta rendición de cuentas. Nosotros queríamos saber por qué no hay empleo en este país, por qué el déficit fiscal estaba golpeado. Hay que recordarle a los costarricenses que esta Asamblea Legislativa mandó a llamar a la ministra de Trabajo a inicios de este año, mandó a llamar al ministro de Hacienda para que diera explicaciones por qué el tema fiscal estaba de la forma tan deplorable en la que se encontraba, y vino a darnos a nosotros ciertas medidas, entre ellas la discusión del proyecto de empleo público, que aquí todavía estamos sentados esperando. No ha llegado a esta Asamblea Legislativa y ya estamos en mayo. Realmente es bastante desafortunado. Creo que el mandatario desaprovechó una gran oportunidad que tenía de generar confianza, de generar liderazgo, de demostrar que de una vez por todas ha tomado las riendas de este país para gobernarlo como se le eligió para hacer hace 2 años, pero en lugar de eso viene esta Asamblea Legislativa a casi que excusarse a través del COVID el descalabro en el que tiene este país. Doña Karina, ¿a usted qué le parece, qué impacto tenga? Porque claramente cuando uno escucha a don Erwin y escucha a doña Ivonne, hay una desazón muy compleja respecto a las palabras del presidente de la República, a las palabras y a los silencios, porque no es solo lo que dijo, sino lo que no dijo. Doña Karina, ¿a usted qué le parece? Doña Karina, lo tiene silenciado. Primero quiero aprovechar para agradecer nuevamente el reconocimiento que hizo el presidente al mencionar proyectos de ley en donde yo tuve el honor de liderar, proyectos como el acuerdo con el Reino Unido, proyectos como el TLC con Corea, proyectos como ponerle topes y límites a las comisiones a través de el uso de los datáfonos en el sistema de tarjetas de crédito, el proyecto del retiro del FCL, entre otros, pero específicamente estos 4 yo creo que es digno de reconocerle nuevamente que hizo ese reconocimiento público de esos proyectos y de otros más. El hecho que ayer pues muchos de los diputados que hablamos sobre el discurso del presidente nos opusimos a la forma de que cómo lo realizó. ¿Y esto por qué? Porque no es algo nuevo, no es algo que hemos estado pidiendo simplemente porque sea antojadizo. Hemos venido pidiendo que tengamos una hoja de ruta, que tengamos una claridad en cuanto a los aspectos económicos de cómo va a manejar el país en estos 2 años. En los 2 años anteriores también veníamos pidiéndole la misma hoja de ruta en cuanto a la reactivación
económica y bueno, don Víctor no me deja mentir, don Víctor la semana pasada aquí mismo hizo mención de que el presidente en el discurso iba a hablar sobre las políticas económicas que iba a proponer el presidente. Entonces, esa expectativa que nos creó a los diputados, por supuesto que crea molestia. Y esto porque la coyuntura en la que esta Asamblea Legislativa ha actuado con el gobierno fue única y de verdad, o sea, nos quitamos las banderas, nos arrollamos las mangas, trabajamos de lunes a domingo, sin horario, poniéndonos a las órdenes, presentamos muchos proyectos, acogimos los proyectos que nos entregaba el Ejecutivo y los volvimos a hacer. No hubo una posición egoísta, no hubo mezquindad. Y aquí pues lo que nosotros esperábamos era que del otro lado nos respondiera con lo que le hemos venido pidiendo. Entonces, en este sentido, yo creo que hablaba mucho el presidente de de hecho me llamó la atención y hasta se lo reconocí, de que él hablaba de la antesala del Bicentenario. Yo les decía a mis compañeros que la antesala del Bicentenario sea más bien, veamos la parte positiva en la actuación de esta Asamblea Legislativa, para que sea esa la misma ruta en la que se marque de aquí en adelante, en cuanto la forma en que hemos construido acuerdos y consensos. El hecho que en algunos temas específicos nosotros queramos pues más cuentas, que nos digan específicamente en qué se están invirtiendo los fondos, que haya una línea clara de el cómo, cuándo, cómo, a quién les ha llegado los recursos, a qué zona le han llegado los recursos que nosotros en esta Asamblea Legislativa hemos creado como herramientas para que el Ejecutivo pueda apoyar a tantas familias con necesidad. Pero del otro lado hay mucho que el Ejecutivo debe de hacer, que es su función, y que nosotros no nos lo han presentado. O sea, nosotros pusimos todo como diputados y el Ejecutivo con nosotros no fue de la misma manera. Entonces, yo creo que es válido la molestia de los compañeros diputados, pero también, por supuesto, nuevamente reconocer que el mismo presidente reconoció el esfuerzo de esta Asamblea Legislativa. Sí, yo les recuerdo que si alguno de ustedes tiene que hacer uso de la palabra, nada más me lo indica, incluso me lo puede indicar por interno y por supuesto que quedan disculpados. Mientras volvemos a admitir, por favor, a doña Ivonne, que ahí nos estaba haciendo la solicitud. Gracias, Glenn, por avisarle a la gente de Canal 2. Don Víctor, yo a veces soy muy mal pensado y a veces. Y hoy se me ocurrió que tal vez el presidente de la República y el gobierno, que va a plantear claramente un impuesto solidario, porque aunque no lo señaló así el presidente en el discurso, la ministra Garrido lo había adelantado aquí en matices, pero además porque todo deja entrever en el discurso del presidente que será un impuesto solidario, es tan obvio que no voy a decir que es obvio, y que tal vez el presidente estaba midiendo la reacción de los sectores, de las fuerzas políticas y de la opinión pública respecto a este tema. Intentó suavizarlo con el regalo, según dijo Marcelo Prieto, del 10% de su salario. Entiendo que usted está en una situación complicada esta mañana, en una situación discursiva complicada esta tarde, porque los 3 diputados precedentes han criticado fuertemente el discurso del presidente. ¿Qué les podemos decir? Usted, que es experto siempre en tender puentes entre las fuerzas políticas, don Víctor. Muchas gracias. Bueno, vean, tenemos 2 días como hoy de estar escuchando con atención y con respeto aquí en la Asamblea Legislativa las reacciones, las opiniones de todos los diputados y diputadas de las distintas fracciones. Y desde luego que hay opiniones para todos los gustos. ¿Qué es lo fundamental de esto? Bueno, que el presidente, don Carlos Alvarado Quesada, el pasado lunes, nos invita a continuar trabajando unidos. O sea, una invitación a que el país entero tiene que seguir unido, junto, atendiendo
los retos que la pandemia, que no queríamos, no deseábamos, no esperábamos, y llegó al país como al resto del mundo, nos plantea y nos impone. Entonces hay un llamado a que sigamos trabajando en un espíritu de unidad, como lo hemos hecho hasta ahora. En unas circunstancias, en unas situaciones inéditas, como lo dice el presidente al arrancar con su discurso. Es un mensaje, es una rendición de cuentas a la nación en circunstancias inéditas y en las circunstancias posiblemente más difíciles de las últimas décadas en el país. Posiblemente en muchísimos años no hemos estado en una situación tan difícil como la que estamos en estos momentos. Ahora, frente a esto, tenemos que seguir trabajando todas y todos, diputados, diputadas, el Poder Ejecutivo y todos los demás sectores sociales del país, en atender una ruta. ¿Y cuál es esa ruta que ha planteado el presidente? Bueno, por una parte está la atención a la dimensión sanitaria, evitar que se nos muera la gente. Y hecho esto, y debemos seguir firmes en las orientaciones para evitar eso. El otro proceso, digamos que hay cuatro propósitos claramente establecidos. Proteger a los más pobres, a los más vulnerables, proteger el empleo, proteger el aparato productivo del país. O sea, no podemos permitir que cuando esto termine, porque terminará, la infraestructura productiva, la planta productiva del país se haya destruido. Entonces hay que procurar, y como se está haciendo, en sostener el aparato productivo todo lo que se pueda. Y un cuarto propósito es también evitar de que el Estado quiebre, que las finanzas públicas realmente se deterioren a un punto que las instituciones del Estado no puedan seguir funcionando. Entonces, tenemos el gran propósito sanitario de la salud, de que las personas no se enfermen y no se mueran, y estos otros 4 objetivos que he planteado. Ese es alrededor de estos propósitos, el presidente nos llama, nos invita, nos convoca a seguir trabajando juntos como hasta ahora lo hemos venido haciendo con mucho éxito. Y esta Asamblea Legislativa ha venido haciendo las cosas muy bien. Entonces, ahí tenemos que organizar nuestro trabajo. Hay una agenda, el presidente anunció una serie de proyectos, de iniciativas. Los diputados y las diputadas aquí tenemos otros. Hoy, a lo largo de las intervenciones en el plenario, diputados y diputadas han mencionado una serie de proyectos, una serie de iniciativas. Bueno, el trabajo que tenemos en estos días, a propósito de organizar, de la puesta a despacho de proyectos, a propósito de la organización de las comisiones, que es un trabajo en el que el directorio está trabajando intensamente con las jefaturas de fracción, esperaríamos tener en los próximos días, para la próxima semana, más tardar, todo este proceso organizado. Entonces, vamos a seguir, como se ha sucedido en esta Asamblea en los últimos 2 años, con un fuerte control político. Aquí nadie tiene que renunciar a eso, a nadie se le ha pedido que renuncie, ni creo que nadie esté dispuesto a renunciar a eso, con la crítica dura, fuerte, franca, hacia el gobierno, para que corrija, para que enderece las cosas que tienen que enderezarse, pero además de eso, juntos, juntando nuestras voluntades para poder tener los votos, las mayorías necesarias para avanzar en lo que toca a esta Asamblea Legislativa, en la aprobación de los proyectos que permitan alcanzar esos grandes propósitos que acabo de decir. Esa es la ruta. Ahora, en lo puntual, el otro elemento que tiene que ver con acciones del Ejecutivo, bueno, tomó el presidente la decisión de que su equipo económico, en el transcurso de los próximos días, plantee y proponga de manera concreta y particular cuáles son esas acciones, y así sucederá. Pero lo que importa es tener claridad en el conjunto, claridad en qué es lo que tenemos entre manos, y a mí no me cabe ninguna duda, porque
tengo 2 años de estar trabajando aquí con esta Asamblea Legislativa, con estos diputados y diputadas, de que en las próximas semanas, igual que lo hemos hecho antes, vamos a ponernos de acuerdo con esa agenda. Ya hubo un ejercicio importante ahora de cara al 1 de mayo, con un bloque importante de diputados concertando y poniéndonos de acuerdo con una visión, con unos lineamientos generales que están inspirados en estos propósitos, y estoy seguro que con el resto de los diputados y diputadas vamos también a hacerlo en los próximos días. Don Víctor, pero antes de darle la palabra a los otros diputados, yo tengo una duda existencial fuerte, y es, usted que es tan cercano a Casa Presidencial, don Víctor, ¿por qué el presidente decidió no anunciar las medidas? O sea, ¿fue porque se arrepintió? ¿Fue porque salió la encuesta del CIEP? ¿Fue porque estaba midiendo la opinión pública? De lo que usted sabe, ¿por qué el presidente se arrepintió y no anunció las medidas concretas, don Víctor? No, me parece que eso se da en el marco de la definición de la naturaleza, digamos, del mensaje mismo. O sea, es un mensaje orientado por una parte, a dar cuentas de la gestión del gobierno. El presidente ocupó un espacio de su exposición para informar don Víctor, de lo que se ha hecho durante el último año, previo a la declaración de la emergencia. Y por otra parte, después, a colocarlos en el momento histórico en el que estamos. Y un discurso que no tenía pretensiones tampoco de ser demasiado extenso, pues para inspirar, motivar, contribuir a que nos pongamos en ese estado, digamos, de ánimo, de seguir trabajando juntos, y que sea el equipo económico del gobierno el que haga de manera particular y detallada. Pero es que es una decisión que creo que está fundada en esos criterios. Don Víctor, estos anuncios van a llegar, en los términos que el presidente lo dijo, y ahora nos toca a nosotros aquí en la Asamblea Legislativa, diputados y diputadas, pues continuar haciendo el trabajo que nos corresponde. La crítica, cuando haya que hacerla, ha sido amplia en estos 2 días últimos, y a la par de eso, centrarnos a construir los acuerdos necesarios que la ciudadanía, que la gente está necesitando para seguir avanzando en atender el problema y que Costa Rica salga adelante, como creemos que lo vamos a hacer con el concurso y la ayuda de todos los sectores. Don Víctor, pero incluso lo embarcó a usted. Es decir, la semana pasada, cuando hablamos de la batuta, ¿se acuerda? ¿Sí? Usted decía, Randall, espérese al lunes. El lunes van a estar los anuncios económicos, y resulta que lo embarcó porque no estuvieron. No, yo no me siento embarcado de ninguna manera. En realidad el discurso del presidente permite establecer orientación y guía. Que no se presentó el lunes un conjunto particular de acciones, 1, 2, 3, tales y cuales, y con tales efectos, con tales resultados, pues esto se hará en el momento que el presidente indicó. Creo que el discurso estaba decidido al final ponerlo en la dimensión en que se puso. Pero aquí lo que tiene que quedar, para los efectos incluso de la pregunta que usted hacía a los colegas en el arranque con el arranque del programa, Randall, aquí lo que importa es que al final todas y todos vamos a enrollarnos las mangas y vamos con el Ejecutivo y con todos los actores productivos y sociales de este país a trabajar en lo que nos toca, que es sacar adelante los proyectos de ley, sacar adelante las iniciativas que nos corresponden. Yo quisiera pedir el uso de la palabra cuando se pueda, por favor. Sí. Yo nada más, antes de que Ivonne use la palabra, yo creo, don Víctor, que sigue usted exactamente con un discurso esperanzador, pero aquí la pregunta es clara, es si hay claridad o no, si hay ruta o no hay ruta, pero arrollarnos las mangas, todos podemos arrollarnos las mangas, de buenas intenciones puede vivir el mundo, pero necesitamos los hechos concretos. Doña Ivonne. Sí, no solamente eso, vamos a ver, no se vale decir que toca arrollarnos las mangas porque desde hace rato las tenemos arrolladas. O sea, nosotros entramos a este Parlamento con las mangas arrolladas, y prueba de eso es que este Parlamento ha sido uno de los más
productivos en la historia del primer poder de la República, con una cantidad de aprobación de proyectos que no solamente es cantidad, sino calidad de proyectos que lleven al país hacia una mejor Costa Rica, número uno. Número dos, yo, don Víctor, de verdad, y con el respeto que usted se merece, aplaudo su lealtad al gobierno PAC, pero creo que también ya basta de mezquindad y ya basta de soberbia. Es hora de reconocer que el país se nos ha ido por las manos. Es decir, ya la Costa Rica que habíamos heredado de un gobierno Solís Rivera que venía golpeado por un tema económico que no, o sea, no tiene una magnitud de explicación, la irresponsabilidad con la que se manejaron las finanzas públicas en el gobierno de Luis Guillermo Solís. Ya veníamos golpeados por eso además. Y venir aquí a decir entonces que el discurso del señor presidente sí dio rendición de cuentas, no se vale, don Víctor, no se vale que nos agarremos del dolor de los demás, porque mucha gente hoy está sin comer, mucha gente hoy está esperando todavía el bono proteger, desde hace 4 semanas que aplicaron al bono proteger y al día de hoy no lo han recibido, cuando la ministra dijo que iba a ser algo expedito, que tenían todo fríamente calculado, y eso si queremos entrar en el tema COVID, que creo que no vale la pena, porque, vuelvo y repito, la institucionalidad ha respondido, pero no se vale decir que aquí no nos hemos arrollado las mangas. Aquí lo que ha faltado es un norte claro, una hoja de ruta en materia socioeconómica. La discusión en este Parlamento de proyectos, y lo hemos dicho una y otra vez, que traigan réditos a largo plazo a este país, como lo es una reforma del Estado, que yo considero ya no pasa por una reforma del Estado, ahora pasa por toda una transformación para esta nueva Costa Rica que vamos a tener que enfrentar. ¿Cómo apalancamos nosotros a los sectores productivos, don Víctor? Al día de hoy no hemos recibido respuesta de eso, y entonces es el anuncio de la comisión que se va a crear para anunciar las medidas que van a venir a apalancar a esos sectores. Pero ¿para cuándo? Si es que se nos va a acabar la moratoria. Ayer le decía a alguien esto, la moratoria no es eterna, los bancos no van a tener moratorias eternas. En la suspensión de contratos tienen una vigencia, las reducciones de jornada tienen una vigencia, y ya estamos alcanzando índices históricos de terror de desempleo. ¿Qué va a pasar cuando terminen esas moratorias con todas esas personas? ¿Cómo los vamos a sacar adelante? Aquí tenemos que meternos nosotros en 3 temas: gastos corrientes, el bolsillo de los costarricenses y cómo apalancamos al sector empresarial, que es el que genera el PIB en este país, que es el que genera y el que le da de comer al sector público, el que genera impuestos, y es a través de esos impuestos que se paga y se saca adelante este país. Es cómo vamos nosotros a apalancar ese sector privado. A mí, mire, me aterra, pero por lo que he escuchado, ese petit comité que está discutiendo las medidas económicas que van a anunciar para anunciar el anuncio de la comisión, vuelvo y repito, tiene que ver con un incremento del IVA al 15%, dígame usted, o de una contribución solidaria de las zonas francas. O sea, eso es fuga de inversión, y nosotros es lo menos que necesitamos en este momento. Yo creo que no podemos ser irresponsables. Esta asamblea ha sido responsable en discutir los proyectos de ley que se han tenido que discutir, pero inclusive en sesión extraordinaria estuvo mermado el Ejecutivo de traer a este Parlamento los proyectos de ley que se necesitaban para traer de una vez por todas esa transformación, esa reingeniería del Estado que lo va a convertir en un Estado más óptimo, ya no ocioso, lleno de instituciones que no hacen nada más que estar jugando todo lo que entra a las arcas del Estado. Don Erwin, voy, don Víctor, don Erwin. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, que nos digan a nosotros, que nos hacen una invitación a trabajar unidos, ni siquiera tiene sentido, porque es que hemos trabajado 24/7. O sea, no hay un proyecto de ley en el que esta Asamblea Legislativa no haya participado con toda la energía, con todo el compromiso del mundo. No es para que nos inviten a trabajar, es para que nos inviten a que busquemos las soluciones, pero había que establecer una hoja de ruta. Yo con todo el cariño y el aprecio, y jamás me atrevería a darle una recomendación a don Víctor, que es alguien muy experimentado en esto, pero creo que hay que reconocer errores, y a partir del reconocimiento de errores, volver a tender
puentes, porque sí quedó mal el presidente en su planteamiento. Eso fue un planteamiento muy incompleto y había que leerlo también entre líneas. O sea, a mí me preocupa que tras de lo corto que fue, la lectura entre líneas es muy delicada. Es decir, me voy a rebajar un 10%, ¿para qué? Para establecer un impuesto a los salarios, a todos los demás. Yo voy primero, pero el impuesto va ahí. Bueno, si eso era el tema, había que anunciarlo. O sea, había que anunciarlo de cara, porque supongo que si se llega a esa medida es porque no hay otra. Yo sé que hay otras, y las hemos visto aquí. Pero bueno, reconocer que fue un error, no referirse a la ruta económica es muy importante, y es muy importante de cara a lo que viene. Tenemos que seguir arrollado de mangas, no hemos dejado de estarlo. Entonces, Dave, yo creería que no son invitaciones, son soluciones, y en ese camino pues pueden contar conmigo, con demás diputados, pero no en retórica, ni tampoco en tapar otro error cometido por el presidente. Y lo digo, es que a mí ni siquiera me gusta entrar en esos controles políticos de que hay que criticar al presidente en el discurso, porque sí, eso ni siquiera me gusta, porque si tuviera buenas propuestas, también estuvieran resaltadas. Y el tema no está en lo que viene en el discurso, el tema está en lo que no viene en el discurso, y eso es lo delicado, y eso es lo que se le está reclamando al presidente, con toda la lógica del mundo, y también a los compañeros de la fracción de gobierno. Don Víctor, ahora sí, por favor. Sí, gracias. Siempre trato de ser muy cuidadoso con los tiempos verbales. Yo siempre he insistido en que venimos trabajando. La alusión a arrollarse mangas tal vez no fue la más feliz. Lo que quiero decir es, hemos venido trabajando, hemos venido haciendo bien la tarea, tenemos que seguirla haciendo. Yo quisiera ver si en los próximos minutos al menos lograra con los colegas, el colega, ver si coincidimos en esto. Si coincidimos en los propósitos. Yo he mencionado que el presidente nos habló y ha venido hablando al país durante las últimas semanas de que tenemos, digamos, 5 propósitos. Uno grande, que es el sanitario, ¿verdad? Que es evitar muertes y enfermos. Y otros 4, proteger a los más pobres y desprotegidos, proteger el empleo, proteger el parque empresarial del país para que no desaparezca, y proteger también el funcionamiento de las instituciones del Estado. Entonces, a mí me parece muy importante si nosotros 4, porque estoy seguro que sí, coincidimos absolutamente en esos 5 propósitos. Ok. Permítanme el abuso de darlo por sentado, de partir de que estamos nosotras y nosotros, diputados y diputadas de la República, que participamos en este espacio, en este programa, de acuerdo en eso. Bueno, para cada uno de esos propósitos, esta Asamblea ha venido aprobando iniciativas, como por ejemplo de los recursos para el bono proteger, para ayudar a las familias más desprotegidas, o la legislación para para reformar nuestra legislación laboral de manera que pudiera reducirse las jornadas, y proteger el empleo y proteger a las empresas para que no desaparecieran, ¿verdad? O los proyectos que hemos aprobado orientados a dotar de recursos el bono proteger, o los recursos orientados también a apoyar las finanzas públicas, ¿verdad? Entonces hay acciones que ya hemos tomado en relación con cada uno de estos objetivos. Entonces hay propósito y hay acciones. Si un proyecto de ley para atender uno de esos propósitos vino del Ejecutivo, o fue una iniciativa y luego aquí se reformó y se mejoró, o fue una iniciativa de diputados o diputadas de esta Asamblea, pues bueno, lo importante es que al final el Ejecutivo, la fracción del gobierno aquí, la fracción del Partido de Acción Ciudadana y las demás fracciones, hemos trabajado juntos y juntas
y hemos empujado esos proyectos y esas iniciativas. Bueno, tenemos por delante una agenda de proyectos que van desde revisar temas de jornadas, ¿verdad?, por ejemplo, o otros empréstitos para activar inversión pública, que es fundamental en toda estrategia de recuperación económica, ¿verdad? O proyectos precisamente orientados también a proteger a las personas y el empleo, o a mejorar la situación de instituciones como el INAH en esta nueva etapa en que estamos empezando. Hay una lista de proyectos. Entonces, mi punto, mi enfoque, si yo respeto las críticas y tengo por norma escucharlas. Me parece que siempre es fundamental escuchar la crítica, cualquier crítica, desde lo que puede llamarse la crítica constructiva hasta la más ácida de las críticas. Hay que escucharlas y con espíritu de autocrítica revisarnos. La verdad nadie tiene toda la verdad. La verdad está repartida entre muchas voces, muchas personas, muchas organizaciones, y es el conjunto y la suma de todas las partes lo que nos permite avanzar. Entonces yo creo que este es el proceso en el que estamos, en lo que toca con la Asamblea, y el Ejecutivo, en los anuncios que hará, pues habrán algunas iniciativas que tienen que ver con la Asamblea, y aquí las asumiremos. En esos propósitos, la pregunta que yo me hago frente a esa amplia agenda que hay, ahora que estamos en este proceso de puesta a despacho de expedientes y de organizar agenda, de trabajo de comisiones, es tener claro cómo los proyectos que vamos a empujar contribuyen al logro, contribuyen a que alguno de esos objetivos se cumplan. Contribuyen a proteger a los más pobres, contribuyen a proteger el empleo, contribuyen a proteger a las empresas, contribuyen también a mantener el funcionamiento de la institucionalidad pública. Y cierro con esto, y quiero cerrar con esto, porque el otro tema que el presidente mencionó, y otro tema que está también puesto en el debate, es una especie de dicotomía entre lo público y lo privado, entre el Estado y el mercado. Y entonces esto es un momento en que algunos dicen, no hay que tocarle ni un pelo a las instituciones, no hay que tocarlas. Bueno, de pronto hay algunas que requieren ser tocadas, mejoradas, intervenidas, y algunas hasta eliminadas. Bueno, pero hay otros que dicen, ahora es el momento de desaparecer prácticamente el Estado, de que vendamos los activos del Estado, este es el momento, ¿verdad? Entonces, frente a esos extremos, creo que precisamente hay que construir esta ruta en el centro, esta ruta que nos permita con claridad de esos 5 propósitos y con un espíritu práctico y realista avanzar. Yo quería aprovechar para hacer un comentario al respecto, don Víctor y compañeros. Yo tengo claro lo que hemos hecho, don Víctor, y más bien nuevamente gracias por el reconocimiento de lo que ha hecho la Asamblea Legislativa, porque lo que usted acaba de decir de todos los pilares están enfocados en el trabajo de la Asamblea Legislativa. Lo que no tengo claro es más bien si el Ejecutivo, qué es lo que ha hecho el Ejecutivo o qué es lo que quiere hacer. Yo quisiera más bien saber cuáles son esas líneas estratégicas y para adaptarse en los próximos 6 meses como país. Y cuando hablamos de una hoja de ruta tiene y lo veo hasta lo comparo con una empresa. Usted cuando tiene una empresa, una situación económica difícil, entonces usted tiene una hoja de ruta, cómo va a hacer para levantarla, y va a tener el paso 1, el paso 2 y el paso 3. Y aquí enfocamos escenarios de acción, hacemos análisis de riesgo, vemos cuál es la situación actual. Entonces me gustaría también saber cuál es la situación del Estado actual, cuál es la situación del país en este momento. Y ayer en mi discurso, don Víctor, que lo hablaba ahora incluso con el jefe actual de fracción del PAC, yo mencionaba no solo es el tema de crítica, yo respeto cuando se dice el que critica por criticar y sin proponer, pero nosotros hemos hecho muchas propuestas, incluso ponía ejemplos en el discurso de ayer de propuestas que puede hacer el Ejecutivo, cosas que hace el Ejecutivo y que de nada
tiene que ver el legislativo? Por ejemplo, la inversión en infraestructura digital. Y me dirían, bueno, pero es que no hay recursos. ¿Cómo no hay recursos? Hay recursos en Fonatel. Y sí se podría hacer, porque habría que hacer un cambio en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, quitando las limitaciones o las restricciones que tiene actualmente, verificando los temas de contratación para que tengan mayor agilidad y poderle llegar puntos de fibra óptica a todo el país, porque en este momento tenemos que reinventarnos y poder tener las personas la posibilidad de emplearse y teniendo fibra óptica para poder conectarse y generar trabajo. Pensemos incluso, hablamos del tema del Ministerio de Educación Pública, que necesita, que hoy los estudiantes, muchos no tienen acceso a internet. Bueno, empecemos, no podemos pensar en aparatos, ¿verdad? Ni computadora, ni iPad, ni cualquier dispositivo necesario para poder tener clases virtuales si no tenemos internet en todos los puntos del país y que llegue a todos los rincones. Entonces, don Víctor, yo creo que yo quisiera saber más bien si existe esa claridad, si hay una hoja de ruta, si tenemos identificados realmente cuáles son los puntos prioritarios. Y para cerrar, recordemos que Costa Rica, había un Costa Rica antes del COVID también, y esto no es algo nuevo que estamos pidiendo. Y yo discrepo que crean que los costarricenses solo les interesa oír del COVID y que entonces solo del COVID y que además es porque la institucionalidad está funcionando. Yo creo que los costarricenses todos los días a mediodía hay una conferencia de prensa para hablar sobre ese tema. Los costarricenses quieren saber cómo vamos a continuar de aquí para adelante. Esa es mi crítica, esa hoja de ruta con 1, 2 y 3, no los proyectos de ley que nosotros hemos estado formando aquí en la Asamblea Legislativa. Yo lo que quiero saber es qué ha hecho el Ejecutivo y qué va a hacer. Y si tiene un plan para los próximos 6 meses. Hay un plan para los próximos 6 meses identificados. Don Víctor, permítame un momento para que no se convierta en Niño Morales, Acuña Morales, sí. Macís Morales. Entonces, don Erwin, y después doña Ivonne, y después le doy la palabra a don Víctor. Don Erwin. Y doña Karine, adelante. Dígame doña Karine. No, es que, y también algo importante es el tema de la rendición de cuentas, porque esa rendición de cuentas es indispensable. Esa pérdida de confianza que se empieza a dar desde la Asamblea Legislativa con el Ejecutivo no me parece que sea justa en estos tiempos. Entonces, es importante la rendición de cuentas de todos, absolutamente todos los recursos. Recordemos que hace poco aprobamos el proyecto de ley de la diferencial de los combustibles. Va a haber otros recursos que van a entrar nuevamente al Ejecutivo, pero nosotros queremos saber también de qué está pasando con esos recursos y la distribución, si están llegando de verdad los costarricenses, a dónde están llegando, quiénes los están recibiendo. O sea, hay muchos temas que son importantes para poder mantener esa confianza entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y nuevamente nada más reiterar que por supuesto que tenemos claro que hemos hecho un trabajo sólido desde la Asamblea Legislativa, pero me falta tener claro cuál es el trabajo que ha hecho el Ejecutivo. Don Erwin. Bueno, hay claridad y creo que consenso en casi todo el país de que el mensaje venía incompleto. Pero bueno, ahora hay que empezar a partir de ahora, por el bien del país, además ver hacia dónde vamos a caminar, ver en qué cosas vamos a tener consensos, ver cuáles van a ser los proyectos que sí vamos a aprobar a corto plazo, ver cuáles van a ser los que vamos a aprobar a mediano plazo y cuáles son los que se van a tener que debatir fuertemente porque no tenemos consenso. Y en esa hoja de ruta de la Asamblea Legislativa nos toca a nosotros articular la otra hoja de ruta que tiene que ver con las soluciones económicas del país. Esperaría que también llegue, o sea, no porque no se haya presentado, no porque el discurso venga incompleto, no quiere decir que no se tenga que realizar. Eso simplemente es una labor incompleta hasta el momento del Ejecutivo. Pero si lo recibimos mañana, pasado mañana o el día que siga, ese día tendremos que empezar a revisarla, no antes. Mucha de la presión y la responsabilidad y de la visión, incluso de los éxitos de este gobierno ha estado en decisiones importantes de la Asamblea Legislativa, en la posibilidad de poder ponernos de acuerdo, y eso no lo podemos perder. Así que, digamos, de momento yo, con el tema del discurso del presidente,
Más que eso ya no hay por dónde verlo, por dónde simplemente decir que está incompleto y que estamos a la espera de que se complete el mensaje para ver en qué podemos ayudar, dónde podemos construir y dónde no. Y eso es lo que tenemos que abocarnos en esta próxima semana. Don Erwin, ¿usted está claro en que viene impuesto solidario? Bueno, yo lo interpreto del discurso del presidente y de algunas declaraciones de algunos ministros, pero por lo menos que me hayan presentado algún plan, alguna hoja, algún proyecto, no tendría claridad sobre eso. Simplemente leo entre líneas. Doña Karine, ¿usted está, así muy brevemente, usted está clara en que viene impuesto solidario? No estoy clara porque, por un lado, cuando vino el ministro a hablar con nosotros aquí en el Museo de los Niños, hizo una mención al respecto y al día siguiente, o el mismo día, cuando no tuvo acogida y en redes, el presidente desmintió el ministro. Hace actos simbólicos, como lo dijo ayer el ministro de la Presidencia, con respecto al 10%, pero mete dentro del discurso insinuaciones. Esas son las cosas que a mí no me gustan. A mí me gusta que sean frontales. Yo soy una mujer frontal y siempre he sido muy directa. Y bueno, a veces eso es bueno y es malo, pero en los temas, en los momentos en los que estamos, tienen que hablarnos con transparencia y con apertura, pero no irlo tirándolo a poquito para ver si acaso se recibe bien o cómo se recibe, ir ¿verdad? Dejando ahí a entrever como una pequeña seña y no nos lo dicen directamente. Yo lo que quiero más bien es saber cómo va a mejorar el clima empresarial, cómo le va a devolver la confianza al consumidor. O sea, ese cómo, pero además yo repito una y otra vez, don Randall y don Víctor, o sea, no es un tema de crítica, es un tema de proponer, de críticas constructivas, porque en este momento realmente estamos muy preocupados por el país y que no tengamos una hoja de ruta clara, ni antes del COVID y ahora con el COVID tampoco. Y como dije, hay comisión tras comisión, están formando, que al final que han venido formando y definitivamente no ha pasado absolutamente nada con esas comisiones. Especialista tras especialista que tiene casa presidencial, que al final tampoco pasa nada. Ministro tras ministro que ha venido renunciando por irresponsabilidades o los han hecho apartado. Y tampoco pasa nada. Entonces, yo creo que aquí el país sí necesita que les hablen del tema económico y cómo se va a hacer para devolver la confianza y levantar la inversión privada. Doña Ivonne, antes de su participación, por supuesto, pero ¿usted está clara en que viene impuesto solidario? Mire, en la misma línea que han hablado mis compañeros, creo que es decir, hemos visto ciertos asomos de la intención del Ejecutivo de poner esto sobre la mesa, lo cual no creo que sea acertado, voy a decir directamente, y menos ahora con lo que ha dicho la Contraloría y lo que anuncia el día de ayer. Y leo, dice, Contraloría destapa millonario desorden con sobrepagos, incentivos y plazas de gobierno. Y dice, uno de los casos analizados fue el del Ministerio de Educación. Según la entidad, el 31 de diciembre pasado, el saldo de las posibles sumas giradas de más alcanzó los 50.580 millones, un 6% más que el año pasado. Y si usted lee realmente lo que la Contraloría destapa aquí, hasta que da pena ajena pensar que el Ejecutivo venga a querer tocarle los bolsillos a los costarricenses que de por sí están coyol pelado, coyol comido, diríamos aquí en Costa Rica. No es como que al costarricense le sobra la plata, es decir, están asumiendo que las personas que tienen un salario y que reciben un salario, porque tal vez trabajan en una empresa, multinacional y no le han rebajado su salario, pueden sacar así porque les sobra, digamos, el dinero para apalancar la economía de los demás. Sabemos que somos un país solidario, pero antes que eso, Randall, yo creo que tenemos que entrarle a temas como estos, a desórdenes como estos, hasta que da pena ajena
pensar en que un ejecutivo va a venir a decirle a los costarricenses, mire, usted aporte un 15%, un 10% de su salario, cuando han hecho este desorden con las finanzas públicas. O sea, a mí realmente me parece bastante desafortunado. No solamente eso, sino que retomando el tema que venía hablando mi compañera Karina Niño, en el tema de los empréstitos que han estado sentados ahí por años sin ejecutarse y que hemos pagado nosotros comisiones porque no hay ejecución, porque no hay una hoja de ruta, porque no hay un liderazgo claro. Lo que hay es mezquindad y lo que hay es soberbia de sobra para reconocer lo que se ha hecho mal. Y yo creo que es importante decir esto. Esta Asamblea Legislativa ha sido una Asamblea Legislativa propositiva, comprometida, inclusive ahora en tiempos de COVID. Aquí están mis compañeros, hasta el mismo Víctor, que ha participado en estas mismas mesas de trabajo, hasta altas horas de la noche, viendo proyectos de ley para que puedan ser discutidos sin ningún trámite en el Parlamento el día siguiente. Entonces, no se vale que este tipo de cosas pasen. Yo creo que aquí sí aplaudimos, y en esos 5 puntos que menciona don Víctor Morales, la parte sanitaria, poder ayudar a los más pobres, que ya de por sí pues teníamos un montón de gente en pobreza extrema, que tengo que decir que me preocupa muchísimo. Y de hecho he pedido una reunión el día de mañana con el IMAS, porque me preocupa mucho lo que se está haciendo con las redes de cuidado, que la gente más pobre se apalanca de las redes de cuidado para poder ver cómo se gana sus inquitos durante el día. Y están tomando algunas acciones que a mi parecer son bastante desafortunadas. En cuanto a empleo, sostener los empleos y el parque empresarial, meterle más impuestos, a mí no me parece una ruta correcta para generar más empleos, porque entonces lo que va a pasar es que vamos a tener fuga de inversión en nuestro país, y lo que queremos es activar la economía. Ni siquiera pasa por un tema de reactivación ya, es un tema de activar la economía. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pienso yo? Deberíamos agarrar todo lo que tiene que ver con gastos corrientes y pegarle una revisada, y tener que ver que tiene que ver con los bolsillos de los costarricenses, y ver cómo apalancamos esa economía, cómo ayudamos a los sectores productivos, cómo le metemos la mano y ayudamos. En estos tiempos, cuando el turismo ha sido uno de los motores más importantes de nuestro país, estamos sacándole la tabla con proyectos como el que propuso nuestro compañero Roberto Thompson, de la no entrada en vigencia de ese 4% que debería entrar, del IVA, que debería entrar ahora en julio. Se propone un proyecto de ley, lo convoca y 3 horas después lo desconvoca, por presión del ministro de Hacienda, a un sector que ha sostenido este país por años. Esas son las cosas y las incongruencias que estos diputados no terminan de entender. Y vuelvo y reitero, siempre hemos estado muy dispuestos a trabajar, hemos estado muy dispuestos a proponer. Aquí no podemos decir que ha sido la historia de esta Asamblea Legislativa como en otras, que ha sido asambleas de obstrucción, donde vienen con carretillos de mociones a frenar proyectos de ley. Aquí nos hemos sentado y hemos conversado, hemos negociado, hemos consensuado para sacar proyectos de ley que realmente activen a nuestro país. Pero sí he de decir que es bastante desafortunado en relación a la rendición de cuentas del señor presidente, que no viene a rendir cuentas. Aquí lo que viene es excusarse, y a excusarse agarrándose del flotador que le cayó en las manos llamado COVID-19, para excusar el desempleo, para excusar el descalabro fiscal que tiene y el desorden, que no lo digo yo, lo dice la Contraloría en su informe, en las diferentes instituciones del Estado, en los ministerios. Y creo que antes de pensar en más impuestos y en ver cómo golpeamos al empresariado, deberíamos pensar en poner orden en la casa. Don Víctor, adelante. ¿Me permite, Randall? Sí, adelante, por favor. Sí, empezar diciendo que el coronavirus es una tragedia mundial y una tragedia nacional. Y ahí hay que colocarlo, eso tiene que quedar claro ahí. A mí me gusta el espíritu pragmático y realista de don Erwin Macís. A ver, hay, digámoslo así, como decía él, 2 hojas de ruta. Parto del principio, es lo que he entendido, que coincidimos en estos 5 grandes propósitos que enuncié. Entonces, hay una hoja de ruta legislativa en relación con esos 5 grandes objetivos.
proyectos que ya hemos aprobado al día de hoy desde que se decretó la emergencia y que apoyan y conducen a atender esos propósitos, y proyectos que tendrán que ser aprobados en las próximas semanas. Y hay una hoja de ruta del Ejecutivo para atender esos 5 propósitos, buena parte de ella ya en marcha y otra parte que tendrá que ser anunciada. Entonces, como hay claridad en los propósitos, en esos 5 propósitos, y hay claridad en que hay un ámbito de acción que nos toca a nosotros, la cuestión está en los términos en que doña Ivonne lo estaba planteando. Entonces, la discusión va a estar en términos, la discusión será sobre los medios. Ok, si para proteger el empleo, las reformas salinas son importantes o no son importantes. Si para proteger el parque empresarial tal proyecto es importante o no es, o hay que ajustarlo o hay que cambiarlo. Y entonces el proyecto sobre el sector turismo debe ser aprobado con carácter urgente. Si para proteger el funcionamiento de las instituciones, ¿qué proyecto es necesario aprobar? Si para generar oportunidades de empleo, la inversión pública es importante o no lo es. Entonces, usted tiene criterios claros. Son esos propósitos, esos objetivos. Este es el elemento para discriminar, para decir cuál es la agenda, cuál es la hoja de ruta legislativa. Entonces, estamos bien orientados. A la par de eso, toda la crítica, todo el control político, como ha sido siempre, como ha sido en estos 2 años, que vuelvan a abrir las comisiones investigadoras, que vuelva a pasar todo lo que tiene que pasar. Aquí nada se está impidiendo, ¿verdad? Pero lo que es fundamental es que en relación con estos propósitos para atender esta emergencia, es que nos llegó. Estaríamos en otro lugar. Hoy la discusión sería otra. Nos tocó esto, y entonces yo creo que estamos bien orientados, muy bien orientados, y además en un momento muy oportuno. Estamos empezando esta legislatura, estamos empezando el primer periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura. Vamos a tener mayo, junio y julio en sesiones ordinarias, y entonces, bueno, el trabajo en el que está el directorio legislativo con la jefatura de fracción será precisamente, bueno, ahora sí, hay que organizar las comisiones, ya se pusieron a despacho los proyectos, hay que organizar el orden del día de las comisiones, hay que tener mi idea es, con base en esto, en esta claridad de propósitos, hacemos el orden del día de las comisiones y del plenario. No, porque hay claridad en los propósitos. Y entonces empezamos a movernos. Y está clara la hoja de ruta legislativa. Y bueno, con respecto a la hoja de ruta del Ejecutivo, ejercemos todo el control político, se hacen todos los controles necesarios, si se considera que no está clara o si se considera que hay cosas que desde el Ejecutivo tienen que estarse haciendo. Doña Ivonne acaba de mencionar la red de cuidado. En fin, bueno, muy bien. Si la impresión es que ahí no se está trabajando correctamente, hay que ejercer control político, hay que presionar y hay que ver cómo van las cosas para que mejoren, si es necesario que mejoren. Ya le doy la palabra, doña Ivonne. Nada más déjeme, porque le pregunté a todos excepto a don Víctor. Don Víctor, ¿usted está claro que viene impuesto solidario? Bueno, esa es una posibilidad. Yo creo que hay que esperar a que... Hombre, usted sabe, Víctor. Pero quiero decir lo siguiente, aprovecho su pregunta para decir lo siguiente. Una cosa en la que el presidente fue clarísimo en su mensaje es que el costo de la pandemia no puede recaer mayoritariamente, no puede caer solo en los hombros de los más pobres, de los más vulnerables, de los trabajadores. Aquí hay que repartir esto. Y claro, el que más tiene que aportar. Entonces, si hay que establecer algún pago solidario de parte de los trabajadadores que tenemos salarios más altos, yo creo que hay que hacerlo. Yo quisiera hablar porque ya casi tengo que retirarme, Randall, que tengo que un toquecito a control político, pero quiero decir que lleva razón el señor diputado Víctor en decir que esto tenemos que sacarlo juntos, y de eso no hay duda, y hemos estado apuntados. Es decir, aquí Karina el Niño ha estado apuntada, Ivonne Acuña ha estado apuntada, don Erwin Maciza ha estado apuntado, pero el Ejecutivo no ha estado apuntado, don Víctor, y le voy a decir por qué. Porque en el presupuesto extraordinario que presentaron unas semanas atrás,
la reducción del gasto era risible por parte del Ejecutivo. Era un monto risible por parte del Ejecutivo. Esta fue la mayor crítica por parte de nosotros los legisladores. Un porcentaje que es casi como lo que vino a decir el presidente aquí, que iba a rebajarse el 10% de su salario. A mí me parece que un ejecutivo que ha entendido que todos debemos aportar, habría hecho la tarea un poquito más minuciosa de hacer recortes en ciertos gastos que son innecesarios, que no son que se puede prescindir de ellos en este momento, para poder apalancar la economía. Así que no se vale decir que el Ejecutivo está haciendo su tarea. Una vez más, usted lo que ha hecho aquí, don Víctor, es dar rendición de cuentas de esta Asamblea Legislativa, que sí ha sido una Asamblea Legislativa productiva, y que gracias a esta Asamblea Legislativa hoy contamos con todos esos proyectos de ley que permitieron la reducción de jornada, la suspensión de contratos, y no tendríamos despidos masivos aquí en este país. Gracias a esta Asamblea Legislativa la gente pudo acceder a su fondo de capitalización laboral, pero es experto el gobierno en vestirse con ropa ajena, y no se vale aquí venir a decir que todo lo que se ha logrado es parte de lo que el Ejecutivo ha hecho cuando ha sido esta Asamblea Legislativa, que ha sido propositiva, que ha estado comprometida desde todas sus bancadas, independientemente de la bandera política que les abrace. Prueba de que el Ejecutivo no está apuntado. Cuando yo vea una reducción del gasto significativa, yo le voy a creer lo que usted me está diciendo. Pero no es cierto, señor Víctor Morales, que el Ejecutivo ha entendido que todos debemos aportar. Antes de ir a tocar el bolsillo de los costarricenses, yo y Guanacuña quisiera ver orden en las finanzas públicas, no este desorden que ha denunciado la Contraloría. Yo quisiera ver reducción del gasto significativo, yo quisiera ver además un plan estratégico hacia dónde vamos. No hay un norte. Ahora viene el presidente a pedir aquí el empréstito para el tren. Yo voy a ser muy crítica de lo que venga a pedir aquí el señor presidente, porque para ponerle un ejemplo, con el mercado regional Chorotega, mi pregunta en comisión, cuando ya estaba construido el mercado regional Chorotega, fue: ¿y cuáles son los estudios de factibilidad y de mercado que tiene ese mercado? Y la respuesta fue: las estamos haciendo. Es decir, levantaron unas bodegas en Guanacaste para darle trabajo a los guanacastecos sin pruebas de factibilidad, sin un estudio de mercado, y eso es irresponsable. Creo que para poder dar más dinero al Ejecutivo tienen que estar claras las cuentas para nosotros poder generar confianza. Es que el Ejecutivo ha perdido la confianza de esta Asamblea Legislativa. Don Víctor, perdón, antes de que se refiera a lo que señala doña Ivonne, y bueno, antes de darle la palabra a don Erwin, pero es que digo, ¿por qué no le dicen a la gente? Porque sus palabras lo dejan ver muy claramente, don Víctor, que viene un impuesto solidario. Tal vez no conozca los términos, pero lo que viene es un impuesto solidario. Las palabras de la ministra Garrido así lo dicen, las palabras del presidente así lo dicen, y sus palabras así lo dicen hoy. La gente me está diciendo aquí, Irlanda, lo que está diciendo don Víctor es que sí. Entonces, sí viene un impuesto solidario. Bueno, perdón, yo no estoy diciendo que viene, yo no estoy afirmándolo, no estoy confirmando eso. Eso lo confirmará y lo anunciarán las autoridades del Poder Ejecutivo competentes en el momento en que decidan hacerlo. Lo que yo estoy insistiendo es que en lo legislativo pues hemos venido haciendo y debemos seguir haciendo el trabajo para atender los grandes 5 objetivos que he planteado. Yo me quedo con que aquí todos estamos de acuerdo con esos objetivos, ¿ok? Entonces los proyectos que van a empujar esos objetivos son los que tenemos que discutir. Por ejemplo, doña Ivonne acaba de insistir en el tema de la reducción del gasto público. Bueno, ya el gobierno hizo un primer apretón de faja, ahora anunció que otro. Bueno, la pregunta es, ¿será para algunos diputados o para algunos sectores del país es suficiente? Y posiblemente para algunos no. Y algunos lo que querrán es que en estos momentos se despiden empleados públicos, que en estos momentos se cierren instituciones, porque hay gente que está planteando que esta es la coyuntura para meterle el remesón al Estado que hace tiempo algunos quieren, y que vendamos el ICE, el INSE, el Banco Costa Rica, cerremos 20 instituciones, echemos miles de empleados públicos a la calle. Hay gente que está planteando las cosas así. Bueno, en eso yo no creo. Bueno, pues entonces de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo, y ese es el debate legislativo, de que nos pongamos de acuerdo cuando hacemos de reducción del gasto público. Bueno, ¿de qué tamaño es la reducción? Bueno, eso es, pero todos tenemos que discutirlo en función de esos propósitos claros.
proteger a los pobres, proteger el empleo, proteger el parque empresarial, proteger el funcionamiento de las instituciones del Estado y proteger la vida y la salud de la gente. Coincidimos, hay coincidencia en los propósitos, el debate en los medios, en los instrumentos, en lo que hemos venido haciendo y en lo que vamos a seguir haciendo. Eso es lo que Erwin llama la hoja de ruta legislativa y es lo que estamos trabajando acá. Entonces, por eso yo insisto que el trabajo que se está haciendo es un trabajo bueno aquí en la Asamblea y el Ejecutivo está contribuyendo con el trabajo legislativo en lo que le corresponde y hay una tarea del Ejecutivo que viene haciéndola bien en atender la parte sanitaria y en atender aspectos sociales y económicos, bueno, pero que ahora llegó el momento en que tiene que dar pasos para adelante y tiene que hacer otras cosas, que son las que nos van a contar en los próximos días. Don Erwin. Es que a mí lo que me preocupa es la lógica empleada, porque digamos yo interpreto que es, vamos a ver, veamos a ver qué sector está más o menos bien, para que ese se le resten ingresos, se le resten recursos y darle a los que están súper mal. Pero no hay una lógica de ver cómo hacemos para producir nuevos recursos. Esos recursos que nos permitan que todos estemos bien o más o menos bien y de ahí para arriba. No se trata de hacer más pobres, se trata de que tengamos mejores condiciones. O sea, es de la media hacia arriba, no de la media hacia abajo. Para eso tenemos obligatoriamente en este momento de crisis que aprovechar nuestros recursos naturales y entonces tendremos que ver el tema del oro. Es un tema que hay que discutirlo. ¿Cuánto equivale eso en millones de dólares? ¿Cuánto equivale el gas natural en millones de dólares? ¿Cuánto equivale la generación distribuida en millones de dólares? ¿Cuánto equivale? Bueno, por dicha pusieron el tema del cáñamo, que fue, digamos, de lo rescatable un poco del discurso. La idea inicial de doña Zoila Bolio. Bueno, ¿cuánto equivale eso? Y después de eso, entonces, bueno, ¿cómo vamos a ayudar a los agricultores y a los ganaderos para realmente se reactiven estas economías? ¿Y cómo logramos específicamente ver el tema del turismo, que es un 8% del Producto Interno Bruto? Es decir, esas son las medidas que yo no veo en el Ejecutivo, porque la agenda legislativa creo que es construible y creo que va bien. Nos faltan algunas cosas, ver la Comisión de la Caja, ver la Comisión de Reactivación Económica y ver de reformas del Estado. Pero la agenda legislativa, en los términos en los cuales me he referido, no existe y no se quiere ver. Entonces es impuestos y deuda. Esos componentes son letales para salir de la situación en la que estamos. Entonces por eso es que uno entra ahí como en alguna frustración de no ver claridad en el gobierno, ¿verdad? Permítanme ir a la agenda de reactivación económica de Matices, a la pausa comercial y regresamos en un instante. Dichosos, bueno, no, don Erwin está en la oficina, creo. Doña Karina y don Víctor creo que sí están cerca, que pueden conversar en el corte comercial. Yo voy, ¿a quién le toca la canción hoy? A mí. A don Víctor. Sí, eso hemos quedado. Sí. Tengo una buena recomendación. Bueno, entonces vamos a la pausa, regresamos con el cierre. Doña Ivonne se retira porque está haciendo uso de la palabra en ese instante en el plenario, o ya va a ser, no sé si lo está haciendo en ese instante, y ya volvemos con ustedes, 3:16. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Tres de la tarde con 22 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Nos acompañaban dos diputados. Ahora hay tres porque doña Ivonne ya va a hacer uso de la palabra en el plenario legislativo. Pero yo quisiera... ¿Cuánto nos queda, Glenn? 2 minutos. Ok, nos quedan, 3 minutos. Vamos a estirar un toquecito el tiempo. Para darle un minuto a cada uno, porque yo creo que la incertidumbre y la desazón es una causa fundamental de que la gente se sienta mal hoy. Y yo quiero un mensaje de ustedes respecto a qué podemos esperar
en este instante, en esta semana que sigue, respecto a temas legislativos. Una vez que termine el control político del discurso del presidente. Don Víctor, para usted en un minuto, ¿qué viene esta semana? ¿Arrollarnos las mangas y qué? No, lo que viene es finalizado hoy el análisis del mensaje del presidente, un trabajo intenso a nivel del directorio de la fracción y las jefaturas de fracción para ordenar comisiones y ir organizando el orden del día de plenario y de comisiones. Entonces yo lo que esperaría es que a partir de estos propósitos claros en los que coincidimos y que he mencionado, organicemos un orden del día de proyectos que nos definan esa hoja de ruta legislativa en la que coincidimos Karine Niño, Ivonne y Edwin y yo, para desde aquí hacer lo que el país nos está demandando a esta Asamblea Legislativa. Don Víctor, gracias por estar hoy con nosotros. Con mucho gusto, como siempre. Don Erwin, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, nos espera muchísimo trabajo, o sea, sin duda tenemos bastantes cosas que ver y posiblemente la próxima semana entiendo que ya vayamos a volver a la Asamblea Legislativa. Los jefes de fracción tienen mañana una tarea complicada y es establecer la agenda de plenario para la próxima semana, esa que nos permite avanzar. Y a cada uno de nosotros también es ver, digamos, la agenda social y la agenda económica y ver cuáles proyectos se van a incluir en esas dos líneas. Yo seguiré de mi parte tratando de impulsar los proyectos sectorizados, el proyecto que presenté para los taxistas, el que presenté para los notarios y abogados, el que presenté para los vendedores de loterías, el que presenté para los deportistas, o sea, que me parecen que le aportarían mucho en estos momentos a estos sectores de la economía para ir liberándolos poco a poco del impacto de la crisis. Pero lo que sí hay es trabajo y buena voluntad. Tenemos que ponernos de acuerdo y limar lo que sea necesario por el bien del país. Don Erwin, muchas gracias por estar con nosotros. Tengo una información de última hora antes de ir con doña Karine, y es que el gobierno dará a conocer este viernes. Yo les voy a confesar, alguien me dijo, y yo lo sospeché, que podría ser el viernes es 8 de mayo, y entiendo que al gobierno le gusta mucho también el simbolismo. Así es que se cumplen un año más del gobierno del presidente Alvarado y efectivamente es el viernes cuando dará a conocer las medidas para reactivar la economía del país ante la crisis. Esto nos lo ha confirmado la ministra de Comunicación, doña Nancy Marín, que dijo que es la fecha tentativa más fuerte para dar a conocer la hoja de ruta. Doña Karine, esta semana, ¿qué viene? Bueno, esta semana, tal cual lo dijeron mis compañeros, en el trabajo que estamos haciendo desde las jefaturas de fracción es armar los proyectos que tengan viabilidad. Yo creo que es importante rescatar las virtudes que ha dejado esta pandemia en cuanto a la forma de trabajar de la Asamblea Legislativa. Buscar esos proyectos que puedan tener consenso, incluso proyectos que ya están en la corriente legislativa y que puedan ser retomados para avanzar. Recordemos que hay muchos proyectos que por la reforma del reglamento están llegando al fin de sus plazos. Entonces, sí, va a ser un tiempo de mucho trabajo, de más del que ya hemos tenido, y aquí lo que hemos estado tratando es de llamar entre las jefaturas de fracción a la armonía y continuar con este rol que hemos venido sosteniendo. Igualmente, don Randall, yo también quería aprovechar para decirles en este cierre que recordemos que todo lo bueno debe continuar, que lo que se está haciendo bien debe de seguir y demostrar que con hechos que esta generación vino a dignificar la Asamblea Legislativa. Es uno de los factores que me llaman poderosamente la atención, que incluso hasta en los últimos estudios que se han hecho por primera vez, la credibilidad de la Asamblea Legislativa subió al menos un punto, porque en realidad somos la verdadera voz de los costarricenses. Y hago un llamado vehemente nuevamente al Ejecutivo para que si lo están haciendo bien, que lo siga haciendo, pero que por favor, hoy más que nunca, le digan a los costarricenses no solo discursos bonitos, sino esa hoja de ruta que necesitamos tener posterior a esta crisis, saber para dónde vamos. Yo estoy convencida, que lo he demostrado con hechos, que yo estoy dispuesta a seguir trabajando, pero eso sí, ocupamos que el gobierno nos demuestre que están en la misma línea. Doña Karine, muchas gracias hoy por estar con nosotros también.
Muchísimas gracias a usted por este espacio y a los compañeros también. Que pasen muy buena tarde. Igual que la presidencia legislativa. Y a todos los que nos están escuchando y viendo. De fijo. Igual que las presidencias legislativas, esto se va turnando programa con programa. Don Víctor, le toca a usted la canción hoy. Sí, quiero sugerir una canción de Jorge Drexler, Todo se transforma. Todo se transforma, de Jorge Drexler. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo los invito mañana a las 2 de la tarde. Estará el director de Aviación Civil con nosotros hablando sobre la situación de las aerolíneas que se han quejado enormemente, además de cómo van a hacer para reactivarse una vez que abramos las fronteras, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo saben, pero las aerolíneas pagan un parqueo por estar en el aeropuerto. Hay algunos países que han decidido no cobrarles estos 2 meses, Costa Rica sigue cobrándoles, por ejemplo, y ellos tienen la esperanza firme de iniciar próximamente los vuelos, pero muchísimo más recortados. Así es que mañana será ese el tema de Matices. A las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental. Les agradezco mucho haberme acompañado. Jorge Drexler despide Matices con Todo se transforma. Hasta luego. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón